Hola a todos, soy Santiago Sac, soy intensivista del Hospital Británico de Buenos Aires, miembro del Comité de Shock de la SATI y docente de la materia POCUS de la ARBA. En el día de hoy vamos a hablar de la relevancia que tiene el POCUS para el manejo del shock. POCUS es una herramienta indispensable en la evaluación del shock. La evaluación ecográfica del paciente atraviesa de manera transversal todas las instancias de su manejo. En la diapositiva vemos las 4 etapas del manejo del shock con sus respectivos hits o golpes. En el primer golpe, que puede ser, por ejemplo, la injuria por una cirugía mayor, el POCUS se puede utilizar para el diagnóstico de los mecanismos de shock y para guiar procedimientos invasivos durante la etapa R o de rescate. Estos procedimientos de rescate podrían ser, por ejemplo, la colocación de un tubo de tórax, la punción del derrame pericárdico u otros. Sirve además como guía para definir indicaciones de administración de fluidos, pero también para identificar parámetros de seguridad para suspender esos mismos fluidos. Durante la etapa, por supuesto, de optimización, evidenciaban la diapositiva con la letra O, y en la etapa de estabilización mostraban la diapositiva con la letra S. Por último, sirve para identificar la etapa del inicio de resucitación en la fase de vaciado o emptiness que se muestra en la imagen con la letra E. Hay una lista muy larga de protocolos para el manejo del shock. Lo que unifica todos esos protocolos es que, en general, hacen énfasis en los mismos componentes del POCUS, a saber, la realización de ecocardiografía y evaluación de la vena cava inferior, pero se suman otros componentes como la ecografía pleuropulmonar y el fase extendido o ecografía de la aorta. Esta es una lista que muestra la cantidad actual de protocolos ecográficos existentes para el manejo de shock. Los números indican la secuencia en cual realizar los diferentes componentes del POCUS. Noten que el más completo parece ser el protocolo RASH. Lo único que no evalúa este protocolo RASH es la búsqueda directa de embarazo ectópico. Es por lo anteriormente dicho que hablaremos de él en esta charla. El protocolo RASH agrega a la aproximación tradicional del shock indiferenciado una herramienta diagnóstica rápida y exacta. Consta en la realización de diferentes vistas ecográficas divididas en 3 pasos, que evalúan diferentes aspectos del shock. El paso 1 en la evaluación de la bomba que bombea, valga la redundancia, sangre, es decir, el corazón. El paso 2 es la evaluación de la plenitud del reservorio de sangre y o sus pérdidas, lo que los autores llaman el tanque. Es decir, la evaluación de la vena cava inferior, el FAST, los pulmones y o la realización de una ecopleura. Por último, el paso 3 implica la evaluación de las tuberías por donde corre la sangre, es decir, los grandes vasos venosos y arteriales que son la aorta y las venas de los miembros inferiores. Empezaremos analizando el paso 1, la evaluación de la bomba con imágenes normales. En el primer paso debemos obtener desde la ventana paraesternal, eje largo del corazón. Debemos apoyar el transductor como se observa en la parte izquierda de la imagen, con el marcador apuntando al hombro derecho del paciente. Si se realiza correctamente, deberemos obtener algo parecido a la imagen de la derecha. Debemos identificar el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la válvula aórtica y mitral, junto con el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Debemos evaluar sistemáticamente la presencia de derrame pericárdico o pleural, la relación entre el tamaño del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, el movimiento de la pared libre del ventrículo derecho, el tamaño del ventrículo izquierdo, el engrosamiento de las paredes, el acercamiento de las paredes de los ambos ventrículos en cada sístole y el movimiento de las válvulas aórtica y mitral. En este video podemos observar la grabación de un corazón observado en la ventana paraesternal eje largo. Noten cómo no existe derrame pericárdico o pleural. La relación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo parece estar conservada. Las paredes del ventrículo izquierdo se engrosan y se acercan de manera simétrica en cada sístole. Además, tanto la válvula aórtica y mitral tienen un movimiento acorde. Como parámetro de función ventricular, noten cómo la valva anterior de la válvula mitral se acerca de manera significativa al septum interventricular, es decir, la distancia mitroseptal es menor a 6 milímetros. Por otro lado, se puede medir la fracción de acortamiento a nivel medio ventricular y se comparan los diámetros sistólicos y diastólicos del ventrículo izquierdo. El valor normal es mayor al 28%. Un valor menor al 20% habla de deterioro severo de la función sistólica del ventrículo izquierdo. Luego debemos rotar el transductor unos 90 grados en sentido de las agujas del reloj, apuntando el marcador al hombro izquierdo del paciente, como se ve en la imagen, para obtener una ventana paraesternal eje corto. En la vista paraesternal eje corto debemos cortar el corazón en diferentes niveles.
En el RASH hay 3 niveles de importancia. Primero, el nivel de los grandes vasos, donde podemos observar las válvulas pulmonar, aórtica y tricúspide, junto con el ventrículo derecho y ambas aurículas. Luego, a nivel de la válvula mitral, para la evaluación de valvulopatías obvias. Y por último, y más importante, a nivel medio ventricular, donde se observan los músculos papilares para la evaluación visual de la función ventricular izquierda. Su fracción de acortamiento, la relación entre ambos ventrículos derecho e izquierdo y la forma del ventrículo derecho junto a la búsqueda de derrame pericárdico. Eso es lo que se debe evaluar. En este video podemos ver la grabación de un corazón observado en la ventana paraesternal eje corto a nivel de los músculos papilares. Noten la ausencia de derrame pericárdico, cómo el ventrículo derecho abraza el ventrículo izquierdo. Noten también cómo el ventrículo derecho es más pequeño que el ventrículo izquierdo. Es importante que en esta vista evalúen la presencia del signo de la D como signo de hipertensión pulmonar. Además, se puede observar cómo el miocardio del ventrículo izquierdo se engrosa en sístole y cómo sus paredes se acercan de manera simétrica y de manera significativas entre ellas. Esta vista es la mejor para hacer una evaluación visual subjetiva de la función sistólica del ventrículo izquierdo. Luego se debe apoyar el transductor a nivel apical para conseguir la vista a 4 capas. El transductor debe apoyar en donde el choque de la punta se sienta más fácil. Eso en general coincide con el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior o clavicular media aproximadamente. El marcador debe estar dirigido a la pared torácica lateral izquierda del paciente. Si se realiza correctamente, deberemos obtener una imagen parecida a la del video que se puede ver en esta diapositiva. Lo ideal es que se pueda observar las 4 cámaras cardíacas, con sus paredes libres y con la válvula mitral y tricúspide. Es importante poder diferenciar el ventrículo izquierdo del ventrículo derecho. En esta vista se debe evaluar la relación entre el tamaño o el área del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Una relación de las áreas de ambos ventrículos mayor a 0,6 es patológica. De manera más simple, una relación en el ancho de ambas cámaras a nivel de las válvulas mayor a 0,7 también es indicativo de alteración de la relación entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. También se puede hacer una estimación visual de la función sistólica del ventrículo izquierdo y medir el TAPSE como indicador de la función sistólica del ventrículo derecho. Se debe evaluar también la presencia de derrame pericárdico y si éste genera compromiso hemodinámico. Por último, se debe evaluar la presencia de trombos o tumores intracavitarios. Por último, la bomba se evalúa desde la ventana subsifoidea. Esta vista se obtiene apoyando el transductor a nivel del apéndice sifoideo, en posición subcostal, con el marcador apuntando al hombro izquierdo del paciente. Si se realiza correctamente, se deberá obtener una imagen parecida a la que se muestra en la diapositiva. Debemos identificar las principales estructuras. Esta es la vista estándar para la detección del derrame pericárdico en el FAST. Miren las estructuras en la imagen. Ventrículo derecho, aurículas derecha e izquierda, ventrículo izquierdo. Es ideal también esta vista para la evaluación cardíaca durante la técnica de RCP o ante dificultades para obtener buenas vistas en otras ventanas. En esta vista se deben evaluar también los mismos parámetros que mencionamos en las vistas previas. Seguiremos analizando el paso 1, pero esta vez con imágenes patológicas de la bomba. Desde el paraesternal eje largo podemos distinguir entre derrame pericárdico y derrame pleural usando el nivel de la aorta descendente marcada con las siglas AO. En la diapositiva vemos cómo el derrame pericárdico es más superficial y empieza por encima del nivel de la aorta, mientras que el derrame pleural se encuentra por debajo del nivel de la aorta. Cuando usamos la ventana paraesternal y realizamos un eje largo, debemos buscar la presencia del líquido en la parte posterior del ventrículo izquierdo y anterior a la aorta descendente, como se ve en este video. En el presente video también vemos una imagen compatible con taponamiento cardíaco. Debemos buscar y evidenciar el colapso diastólico del ventrículo derecho. A veces, de manera precoz y previo al compromiso del ventrículo derecho, podemos observar también colapso sistólico de la aurícula derecha. Podemos también encontrar un corazón hipodinámico, usando las herramientas que mencionamos antes. En este video vemos un corazón con deterioro severo de la función sistólica del ventrículo izquierdo. La distancia mitroseptal está aumentada. La valoración visual muestra un movimiento ventricular pobre y parecería que la fracción de acortamiento es menor al 20%. Otro de los hallazgos que podemos encontrar es la alteración de la relación entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, como se puede ver en este video. Parecería ser que las cavidades derechas ocupan un área mayor que las cavidades izquierdas.
Por otro lado, se debe buscar el movimiento paradojal del septum interventricular. Seguiremos analizando el paso 2, la evaluación del tanque. Se usa para evaluar qué tan llenos están los reservorios de sangre, encontrar sus eventuales pérdidas o ver acumulación por transsudación de los mismos en la sobrecarga de fluidos. Veremos primero los hallazgos normales. Para iniciar la evaluación del tanque y habiéndonos quedado en la ventana succifoidea vista de 4 cámaras, mientras evaluábamos la bomba, debemos rotar el marcador mirando los pies del paciente buscando la vena cava inferior. Si colocamos el transductor de manera correcta, deberíamos obtener una imagen parecida a esta. La vena cava inferior como una estructura tubular hipoecogénica que ingresa a la aurícula derecha, al que se le insertan otras estructuras tubulares que representan las venas suprahepáticas y que está rodeado por un órgano sólido vascularizado, que es el hígado. Si colocamos el transductor de manera correcta, deberíamos obtener una imagen parecida a esta. La vena cava inferior como una estructura tubular hipoecogénica que ingresa a la aurícula derecha, al que se le insertan otras estructuras tubulares que representan las venas suprahepáticas y que está rodeada por un órgano sólido vascularizado, que es el hígado. Es importante evaluar la vena cava inferior en su máximo ancho para evitar el efecto cilindro. Noten cómo la vena cava inferior tiene variación respirofásica. Es en esta vista donde, además de hacer una evaluación visual del vaso, se pueden hacer solo bajo ciertas condiciones a veces difíciles de conseguir, el índice de distensibilidad de la vena cava inferior y el índice de variabilidad respiratoria de la vena cava inferior para la predicción de respuesta a fluidos o como parámetro de seguridad para la infusión de los mismos. En esta diapositiva se muestra el modo M de la variación respiratoria y o índice de distensibilidad de la vena cava inferior. Habitualmente, estas mediciones se hacen a 2 centímetros de la entrada de la vena cava inferior en la aurícula derecha o inmediatamente distal a la desembocadura de las venas suprahepáticas en la vena cava inferior. Siguiendo la evaluación del tanque, el siguiente paso es la realización del FAST extendido, en busca de pérdidas del tanque por sangrado, por tercer espacio o por transsudación en caso de sobrecarga hídrica. Como ya hemos hablado en la ventana succifoidea, pasaremos directamente a la evaluación del espacio de Morrison. Se debe colocar el transductor a nivel de la 7ª a 9ª costilla con el marcador acecefálico a nivel de la línea axilar anterior o media. Se le puede adicionar una ligera posición oblicua para facilitar la observación de este espacio. Deberíamos obtener una imagen parecida a esto. En estas imágenes debemos identificar el hígado, el hemidiafragma y el riñón derecho. Una imagen con hígado en espejo por encima de la pleura y la ausencia de líneas vertebrales descartan la presencia de derrame pleural. En esta ventana buscamos la presencia de líquido libre, abdominal y o derrame pleural. También podríamos encontrar signos de parálisis diafragmática. ¿Bien? Debemos luego realizar la evaluación del espacio esplenorenal. El transductor debe colocarse usando los mismos reparos anatómicos que para el espacio de Morrison, solo que en este caso debe colocarse más hacia dorsal, a nivel de la línea axilar posterior. Deberemos obtener una imagen como esta. Se deberían identificar el vaso y el riñón izquierdo junto con el hemidiafragma izquierdo. Debemos descartar la presencia de líquido libre abdominal, derrame pleural, y también podríamos encontrar parálisis hemidiafragmática derecha. Posteriormente, pasamos al espacio retrovesical. Es preferentemente realizado con un catéter urinario colocado o con el paciente con la vejiga llena. Se debe colocar el transductor en la línea media, en el área suprapúbica, apuntando hacia caudal 1 centímetro por arriba de la sínfisis pubiana, con el marcador apuntando a la derecha del paciente en la vista transversal o acecefálico en la vista longitudinal. Se debe identificar la vejiga, el útero en mujeres y próstata en hombres con sus 2 lóbulos. El espacio recto vesical o recto uterino es un espacio virtual entre ambos órganos mencionados que se hace real al acumularse líquido libre. Si seguimos la evaluación del tanque, debemos realizar también una ecografía pleuropulmonar. Cuando realizamos el FAST extendido, es decir, cuando además del FAST evaluamos también el espacio posterolateral, también llamado PLAPS, de ambos pulmones. En este punto, buscamos la presencia de derrame pleural, consolidaciones o síndrome intersticial. En la imagen se muestra dónde colocar el transductor para evaluar el punto PLAPS. Noten que este punto está dorsal a la línea axilar posterior y por encima del diafragma.
Es decir, que mientras vemos el espacio de Morrison y el espacio esplenorenal, podemos subir levemente el transductor para buscar este punto. Posteriormente, debemos escanear el resto del tórax. Existen protocolos de evaluación de 2, 8, 12 y hasta 28 zonas del tórax. ¿Cuál se utilizará? Depende del profesional interviniente. Sea cual fuere el número de zonas a escanear, debemos colocar el transductor en la zona de evaluar con el transductor esocefálico. En todas esas zonas buscaremos signos de neumotórax, de síndrome intersticial o de consolidaciones. Para ello evaluaremos la pleura en cada punto. Identificaremos con un transductor lineal o sectorial la pleura, el sliding pleural y los artefactos dependientes de la pleura, como por ejemplo las líneas A, que indican pulmón aireado, siempre que se identifique la presencia de sliding pleural, como se puede ver en esta diapositiva. La evaluación ecográfica pleuropulmonar ayuda al diagnóstico de neumotórax, síndrome de distrés respiratorio, edema agudo de pulmón, neumonías, atelectasias, EPOC reagudizado y TEP. Seguiremos analizando el paso 2, la evaluación del tanque, pero con imágenes patológicas. En este video vemos una zona hipoecogénica entre el hígado y el riñón derecho, siendo este hallazgo patológico. Dependiendo del contexto, esto puede implicar hemoperitoneo, ascitis, si el paciente es cirrótico, o extravasación por formación de tercer espacio en situaciones de inflamación sistémica. En este otro video, vemos el punto PLAPS derecho con la presencia de derrame pleural y signo de jellyfish, que presenta colapso pasivo del parénquima subyacente al derrame, es decir, una atelectasia pasiva. De nuevo, la interpretación de lo que significa este hallazgo va en contexto del cuadro clínico completo. Este hallazgo puede corresponder desde hemotórax, pasando por falla cardíaca, hasta derrame paraneumónico o pancreatitis aguda. En este otro video vemos el espacio espleno-renal y el PLAPS izquierdo con la presencia de derrame pleural. De nuevo, la interpretación de lo que significa este hallazgo va en contexto del cuadro clínico completo. Los signos que se evalúan del lado izquierdo son los mismos que del lado derecho. La ausencia de sliding pleural en el punto del tórax evaluado con un patrón tipo A es un hallazgo característico del neumotórax, pero no lo confirma. Como se puede ver en la parte superior de la diapositiva con modo bidimensional, se identifica la pleura. Por otro lado, en la parte inferior de la diapositiva se ve el modo M que pasa por la línea verde marcada. Como se puede observar, se evidencia el signo de código de barras, sinónimo de ausencia de sliding pleural. Para poder confirmar el neumotórax, se debe encontrar el signo del punto pulmonar. El signo es evidencia de despegamiento de ambas pleuras que se ve en el modo M, como se ve en la figura. Por último, y antes de pasar al tercer paso, la presencia a nivel torácico de imágenes como las que vemos en estas diapositivas es el llamado patrón tipo B, debido a la presencia de más de 3 líneas B por campo explorado. La significancia de este signo implica el primer nivel de pérdida de aireación pulmonar antes de la consolidación. En otras palabras, encontrar este signo nos indica que el espacio intersticial y el alveolar está siendo engrosado u ocupado por algo que puede ser agua, líquido inflamatorio, consolidaciones o sangre. Su presencia debe ser interpretada en un contexto, teniendo en cuenta que si es bilateral o si es unilateral, si la distribución es anterior o posterior en el tórax, el número total de líneas B y otros parámetros más nos podrían ayudar al diagnóstico de distrés respiratorio, edema agudo de pulmón, fibrosis pulmonar, consolidaciones ocultas por neumonías o eventualmente atelectasias. Es también útil como parámetro de seguridad para la suspensión de la reanimación con fluidos, si ante el shock inicial el paciente presenta un pulmón completamente aireado, evidenciando por un patrón A bilateral, la aparición de un patrón tipo B bilateral posterior a la reanimación con fluidos es indicativo entonces de un aumento progresivo del agua pulmonar extravascular, haciéndonos pensar que del potencial daño de continuar con más cargas de fluidos. El tercer y último paso del RASH implica la evaluación de las tuberías. Se usa para evaluar si el flujo de sangre tiene obstrucciones en algún punto o hay pérdidas de la misma por alguna de ellas. Este paso también implica la evaluación de grandes vasos arteriales y venosos. Se deberá realizar las ventanas supraesternal para evaluar la aorta ascendente, una ecografía abdominal para evaluar la aorta abdominal descendente en todas sus porciones y las grandes venas de miembros inferiores a nivel femoral y popliteo. Durante la evaluación del tanque y durante la realización del FAST,
Es práctico apoyar el transductor en la zona epigástrica de manera transversal al eje mayor del paciente, con el marcador apuntando a la derecha del mismo, justo por debajo del apéndice cifoideos. De esta manera, se estaría haciendo la evaluación del paso 2 y del paso 3 al mismo tiempo. De todas maneras, si uno quiere ser ordenado, luego de terminar de evaluar el tanque en el tórax, puede volver al abdomen. A modo de ejemplo, mostramos en la diapositiva la evaluación de la aorta abdominal proximal en su eje corto. Debemos identificar la aorta descendente, la vena cava inferior y las vértebras para poder definir bien las estructuras. Es importante medir el diámetro de la aorta en busca de aneurismas para obtener información sobre posibles mecanismos del shock. De todas maneras, se deberá escanear la aorta abdominal en su plano transverso en toda su longitud. Para poder mantener un orden, se deben hacer tres secciones. La aorta abdominal proximal, que incluye hasta la arteria mesentérica superior, la aorta media, que incluye hasta las arterias renales, y la aorta distal, que va más allá de estos últimos pasos. Además, se debe hacer la misma evaluación en el plano sagital. A modo de ejemplo, mostramos la aorta descendente proximal, con un tronco celíaco y la arteria mesentérica superior. Se debe tener en cuenta que todos los vasos dependientes de la aorta pueden evaluarse también en el plano sagital. Cuando se pasa a examinar el lado venoso de las tuberías, se debe realizar la búsqueda activa de trombosis venosa profunda en los miembros inferiores. Si bien se puede hacer la evaluación con un transductor sectorial, lo más adecuado es hacerlo con uno lineal. Cabe recordar que se hará una evaluación a nivel femoral en 3 puntos y otra evaluación a nivel popliteo. Para realizar la evaluación a nivel femoral, se debe colocar el transductor justo por debajo del ligamento inguinal, con el marcador apuntando a la derecha del paciente, buscando una vista transversal de los vasos femorales. En esta ventana deberemos evaluar la presencia de trombosis venosa profunda a nivel de la femoral común, del callado de la safena interna y en la bifurcación de la vena femoral superficial de la profunda. Por último, se deberá colocar el transductor a nivel popliteo en busca de signos de trombosis venosa profunda a este nivel. En esta imagen vemos ejemplificado cómo se observa una vena sin trombo al hacer compresión activa. Vean cómo el vaso más superficial colapsa la compresión. Esa es la vena. Por otro lado, observen el vaso inmediatamente más profundo a la vena. Noten cómo esta no colapsa la compresión. Esa es la arteria. Por último, y para terminar con el paso 3, mostraremos algunos hallazgos patológicos de las tuberías. En esta imagen podemos ver una posible trombosis venosa profunda a nivel femoral. Por favor, noten cómo la que debería ser la vena no colapsa a la compresión con el transductor. Una vez que hemos escaneado la bomba, el tanque y las tuberías, deberíamos ser capaces, mediante la sumatoria de todos estos hallazgos, de colocar a nuestro paciente en alguno de 4 columnas que vemos en esta diapositiva sobre los mecanismos de shock. Es de relevancia recordar que el POCUS es una herramienta más para ayudar a entender y tratar a los pacientes, por lo que no reemplaza a la clínica, a otros estudios complementarios y al criterio médico, sino más bien que los complementa. En el shock hipovolémico tendremos un paciente con la bomba hipercontráctil y cámaras cardíacas pequeñas. El tanque tendrá una vena cava inferior con mucha variación respiratoria e incluso podríamos encontrar las cavidades donde se está perdiendo la sangre o fluidos extracelulares si tenemos el contexto clínico adecuado. El análisis de las tuberías podría arrojar la presencia, por ejemplo, de un aneurisma roto. En el shock cardiogénico encontraremos una bomba hipercontráctil con corazón izquierdo dilatado, un tanque con distensión de la vena cava inferior sin variación respiratoria. Incluso podríamos encontrar patrón tipo B bilateral en el pulmón, junto a derrame pleural o ascitis en casos extremos. Por su lado, las tuberías deberían ser normales. En el shock obstructivo, de acuerdo a la causa, podríamos encontrar una bomba hipercontráctil, un trombo intracardíaco, dilatación de cavidades derechas y o derrame pericárdico con taponamiento. El tanque mostraría una vena cava inferior distendida, sin variación respiratoria, e incluso si el mecanismo es un neumotórax, un patrón A bilateral y un punto pulmonar. Por su parte, las tuberías podrían orientarnos a un TEP si encontráramos una TBP. Por último, en el shock distributivo, encontraremos una bomba hipercontráctil, pero a veces hipocontráctil, ante la miocardiopatía séptica. El tanque podría mostrar una vena cava inferior normal o pequeña, con pérdida de líquidos en el pulmón o en el abdomen, siendo estos los orígenes de un posible foco infeccioso, mientras que las tuberías deberían ser normales. La reanimación durante el shock tiene triggers que activan las maniobras de reanimación, como pueden ser
el lactato, el delta de CO2 o el relleno capilar. Además, hay otros parámetros que nos habilitan a pensar que la estrategia de renovación con fluidos podría ser beneficiosa, como la variación del volumen sistólico, la variación de presión de pulso o la elevación pasiva de los miembros. Por último, hay parámetros que nos ayudan a entender si esa infusión de fluidos ha sido beneficiosa para el paciente. En la diapositiva se pueden ver cuáles pueden ser esos parámetros que incluyen los cambios en el lactato, cambios en el gasto cardíaco, cambios en la saturación venosa central, cambios en el relleno capilar o cambios en algunos parámetros estáticos como la PVC o el volumen de fin de diástole global. Pero actualmente se está hablando también de cómo evaluar los efectos deleterios de los fluidos. La congestión de líquidos corporales en diferentes órganos se puede evaluar mediante muchas técnicas. Por ejemplo, en el pulmón se puede usar la PAFI, el agua pulmonar extravascular medido por múltiples técnicas, desde termodilución transpulmonar hasta ecografía pulmonar. En la sangre se puede usar el hematocrito. En el corazón se puede usar ecocardiografía o cambios en la PVC. En el abdomen se puede usar la PIA, pero también podemos ser más específicos. ¿Qué tal si pudiéramos medir la congestión de varios órganos abdominales? Es aquí donde entra el Vexus. Durante el monitoreo hemodinámico de pacientes quirúrgicos y críticos, el lado arterial ha tenido preponderancia en la investigación por sobre el lado venoso. La presión de perfusión de cualquier órgano se calcula como la presión de entrada al órgano menos la presión de salida de ese órgano. Por ejemplo, en el riñón es la TAM menos la PVC, o en todo caso la presión intraabdominal cuando esté elevada. También se puede ver a la PVC como la poscarga de cada órgano al retorno venoso. Actualmente las recomendaciones del manejo del shock o cuando realizamos monitoreo hemodinámico prestamos más atención al flujo arterial que al flujo venoso. Pensamos más que nada en términos de la TAM arterial, el volumen sistólico izquierdo y la saturación arterial para optimizar la disponibilidad de oxígeno a los órganos nobles como el cerebro, el hígado, el intestino o el riñón. Mientras tanto, el flujo sanguíneo de retorno al corazón, representado por el lado venoso de la circulación, no goza de tanta atención en las recomendaciones ni en nuestra práctica habitual. Pero eso está cambiando. El Vexus es parte de este cambio en el monitoreo hemodinámico e implica la realización de ecografía Doppler o en los órganos marcados en la diapositiva con un pequeño transductor dibujado. Esos órganos son la vena cava inferior, las venas hepáticas, las venas portales y las venas renales. Es importante recalcar que el hallazgo mediante Vexus de congestión orgánica no implica siempre exceso de fluidos. Conceptualmente implica un aumento de la poscarga al retorno venoso del corazón derecho, representado en la diapositiva como una flecha con dirección contraria al flujo de retorno venoso. En general, si bien un Vexus con congestión significativa implica exceso de fluidos, también podría significar, por ejemplo, un exceso en la PIP o un aumento en la poscarga del ventrículo derecho por múltiples causas. ¿Por qué debemos agregar el Vexus a nuestra práctica diaria? Si tenemos, por ejemplo, la PVC para guiarnos. La evidencia nos muestra que el Vexus tiene mejor capacidad predictiva que la PVC, mayor a 12 milímetros de mercurio, para predecir injuria renal aguda, como se puede ver en esta diapositiva. Además, a medida que crecen los grados de congestión de 1 a 3 según el Vexus, la capacidad predictiva del score para diagnosticar injuria renal aguda y pronóstico crece progresivamente. Las poblaciones donde los conceptos de congestión venosa han sido validados incluyen la insuficiencia cardíaca aguda, el posoperatorio de cirugía cardíaca, aunque hay otras poblaciones como la de los pacientes críticos en general o los pacientes sépticos, en que todavía la evidencia es escasa, pero fisiológicamente plausible. En esta diapositiva mostramos los pasos para realizar el Vexus. El primer paso implica la realización de una ecografía de la vena cava inferior. Si esta tiene un diámetro máximo menor a 2 centímetros, se asume que el paciente no tiene congestión. Si el paciente tiene una vena cava inferior mayor a 2 centímetros, se pasan a los pasos 2, 3 y 4, cada uno correspondiente al Doppler hepático, portal y renal. En cada órgano se le asignará una categoría de congestión que podría ser normal, congestión leve o congestión severa, de acuerdo al patrón Doppler que encontremos y que se puede ver en estas diapositivas y que más tarde explicaremos en detalle. Una vez asignado a cada órgano su nivel de congestión, se clasifica el score Vexus, como veremos más tarde. El primer paso en la realización del Vexus es hacer una evaluación de la vena cava inferior. Una vena cava de más de 20 milímetros, especialmente si no tiene variación respiratoria, nunca es normal.
aunque esto no necesariamente implique exceso de fluidos. Es importante, aunque no se muestre en el video, evaluar la vena cava tanto en el eje transversal como en longitudinal para evitar artefactos y facilitar la interpretación. A veces es posible también ver ingurgitadas las venas suprahepáticas al desembocar en la vena cava inferior, signo que se llama enasta de ciervo. Hablaremos ahora de los componentes individuales de cada Doppler a realizar. Empezaremos por el Doppler hepático, que es el más rápido. La técnica es la siguiente. Se apoya el transductor sectorial o convexo en la línea axilar media del lado derecho del paciente, con el marcador apuntando al manubrio external. Si hacemos la técnica correctamente, veremos varios vasos intrahepáticos que pueden desembocar en la vena cava inferior y que no tienen pared. Podemos usar un Doppler color para poder identificar más fácilmente estos vasos. Si es normal, veremos el Doppler color en azul, es decir, flujo alejándose del transductor, es decir, flujo hacia la vena cava inferior y hacia la aurícula derecha. En estos vasos, en donde debemos colocar la muestra para el Doppler pulsado. En esta diapositiva vemos la correlación en el tiempo de la presión en la aurícula derecha, representada como la PVC, con el electrocardiograma y el Doppler hepático normal, representado con las letras HB. En el trazado de la PVC, la sístole auricular se manifiesta como la onda A. Luego se cierra la válvula tricúspide configurando la onda C. Posterior a eso, la aurícula se relaja y la sístole del ventrículo derecho comienza llevándose el anillo en dirección al ápex del corazón, resultando en la caída de la PVC, representado en el valle X del trazado. A medida que la sístole del ventrículo derecho continúa, la aurícula derecha comienza a llenarse, aumentando progresivamente la PVC, formando la onda B. Por último, el valle I se da ante la nueva apertura de la válvula tricúspide. Como las venas hepáticas están directamente conectadas a la aurícula derecha mediante la vena cava inferior, el trazado de sus presiones y de su Doppler es un espejo de la PVC durante el ciclo cardíaco. El patrón Doppler normal de las venas hepáticas consiste entonces en una deflexión positiva u onda retrógrada llamada A, que es análoga a la onda A del trazado de la PVC, y dos ondas con deflexión negativa, es decir, anterógradas. Las ondas S por sístole y D por diástole, que reflejan el descenso X e Y de la PVC. Como el descenso X es más profundo que el descenso Y, lo normal es que la onda S sea más amplia que la onda D. A medida que aumenta la presión en la aurícula derecha, mostrado en la diapositiva como presión en la aurícula derecha o RAP, el componente sistólico del Doppler disminuye progresivamente la amplitud de su deflexión negativa hasta incluso hacerse positiva. Esto se debe a la pérdida de progresión de la complacencia de la aurícula derecha y a la disminución del tiraje ejercido en el anillo tricuspidio por el ventrículo derecho durante la sístole ventricular. Eventualmente, la sobrecarga del ventrículo derecho generará dilatación anular de las válvulas tricuspide con severa regurgitación tricuspidia, llevándola a la obliteración del valle X y la fusión de las ondas C y B. Si la deflexión de la S es mayor a la D, de la sístole mayor a la diástole, el Doppler es normal. Si la deflexión de la sístole es menor a la de la diástole en diferentes grados, la congestión es leve. Y por último, si la onda S se hace positiva, significa que la congestión es severa. Ahora hablaremos del componente del Doppler portal. Al contrario que las venas hepáticas que desembocan directamente en la vena cava inferior, la vena porta está escudada de los cambios de presión directa de la aurícula derecha, ya que los sinusoides hepáticos se interponen en el medio, como se puede ver en la figura. En este trabajo de 1987 vemos cómo a medida que aumenta la PVC y los vasos pierden complacencia, el porcentaje de esa presión que se transmite a los sinusoides hepáticos es progresivamente más grande. Esto explicaría cómo es que solo se observa gran pulsatividad ante valores extremos de la PVC. La técnica para la realización del Doppler portal es parecida a la del Doppler hepático. Se debe colocar el transductor, como se ve en la figura A, solo que esta vez se debe localizar la muestra del Doppler pulsado en un vaso con pared. En la figura B se observa cómo se diferencian las venas hepáticas de la vena porta. Noten cómo la vena porta derecha, marcada en la imagen con las siglas RPB, tiene una clara pared delimitándola, a diferencia de las venas hepáticas marcadas con las letras HB. Recordemos que la vena porta es parte de un sistema venoso particular, aislado de las venas centrales por los sinusoides hepáticos y del sistema arterial por los capilares esplácnicos. Por lo tanto, el Doppler portal no refleja cambios de la PVC y aparecerá
en la imagen Doppler como una onda positiva, continua y levemente pulsátil a lo largo del tiempo, como se ve en la figura C. La explicación fisiológica de la pulsatividad es la reducción de la velocidad del flujo durante la sístole ventricular debido a ondas transmitidas retrógradamente hacia la aurícula derecha durante esta fase del ciclo cardíaco. Normalmente, la vena porta tiene un índice de pulsatividad menor del 30%. La presencia de pulsatividad entre el 30 y el 50% se considera congestión leve y más del 50% es congestión severa. Aumentos mayores de la presión en la aurícula derecha podrían incluso llevar a la presencia de flujo reverso con deflexiones negativas, pero esto último no agrega más puntaje al score, se sigue considerando como severo. Tener en cuenta que a veces un índice de pulsatividad anormal puede encontrarse en algunos pacientes jóvenes o delgados y o en pacientes con hipertensión portal. El último componente del Vexus es el más difícil de adquirir en la práctica diaria. Este es el Doppler renal. La técnica implica el uso de un transductor sectorial o convexo en la misma posición que se usa para realizar el FAST, pero llevado más hacia caudal. Se debe interrogar con Doppler pulsado las venas interlobales que se encuentran entre las pirámides medulares. Es posible que hacer el Doppler encontremos también el flujo arterial debido al pequeño calibre de los vasos. Si esto es así, el flujo por debajo de la línea de base, es decir, el flujo que se aleja del transductor hacia la vena cava inferior, es el Doppler venoso. Por el contrario, el flujo por arriba de la línea de base es el flujo arterial y debería ser normalmente pulsátil. El Doppler venoso intrarrenal tiene normalmente un patrón continuo, que a veces está interrumpido brevemente por la sístole de la aurícula derecha. Este patrón se torna bifásico a medida que la presión en la aurícula derecha aumenta, haciendo que se comience a distinguir dos curvas distintas, la S y la D. A este patrón se lo interpreta como una congestión leve. Estas curvas son análogas a las curvas S y D del Doppler hepático y representan un aumento en la transmisibilidad de las presiones del corazón a las venas renales interlobales. Con mayores aumentos de la presión en la aurícula derecha, la onda S puede hacerse reversa o desaparecer, quedando solo una onda monofásica discontinua que representa la onda D aislada, la diastólica aislada. A este nivel de congestión se lo interpreta como congestión severa. Entonces, una vez evaluadas las venas hepáticas, la vena porta y las venas renales y habiéndoles asignado un grado de congestión, se combinan los tres resultados para dar un nivel de congestión Vexus final. Si la vena cava inferior es mayor a 2 centímetros y se encuentra cualquier combinación de hallazgos normales o de congestión leve en cualquiera de los tres órganos analizados, tendrá congestión grado 1 o congestión leve. Si la vena cava inferior es mayor a 2 centímetros y se encuentra el hallazgo con congestión severa de cualquiera de los tres órganos analizados, tendrá congestión grado 2 o congestión moderada. Si la vena cava inferior es mayor a 2 centímetros y se encuentran 2 o más hallazgos de congestión severa en cualquiera de los tres órganos analizados, el paciente tendrá congestión grado 3 o congestión severa. Para concluir, el POCUS es una herramienta complementaria a la evaluación clínica y otros estudios de laboratorio o imágenes para el diagnóstico de los mecanismos de shock indiferenciado. Para la realización del protocolo RASH se requieren habilidades básicas del uso de un ecógrafo, no siendo necesario el uso Doppler. Los hallazgos ecográficos del protocolo RASH requieren una evaluación juiciosa antes de la toma de conducta con el mismo. Se debe tener un entendimiento fisiológico de las implicancias de los hallazgos ecográficos de todos los protocolos para poder hacer interpretaciones. Además, el POCUS sirve en todas las etapas de resucitación del shock: diagnóstico del tipo de shock, guías para el procedimiento del tratamiento definitivo, predicción de respuesta a fluidos, predictor del daño por exceso de fluidos o guía para iniciar la desresucitación. El Vexus además es un score con una especificidad y un valor predictivo positivo muy alto, por lo que su ausencia, es decir, ausencia de congestión venosa por el Vexus, no significa per se que se descarta la situación clínica de congestión venosa. Y por último, un score Vexus sin congestión no es sinónimo de requerimiento de fluidos. Muchas gracias.